están, hermanos? Amén. Una bendición estar aquí. Yo soy bendecido. ¿Ven, hermanos? Me han regañado, pero está de verdad que sí, hermanos. Qué bendición. Me siento muy gozoso y privilegiado de estar con ustedes. Gracias, Pastor Arturo, por la invitación y orando también por su familia. Sigamos orando por la familia sobre lo que sea. Por favor, nos abres el libro de Nehemías, o Nehemías, capítulo 5. Nehemías, capítulo 5. Quisiera hablar sobre el tema liderazgo que Dios bendice. Liderazgo que Dios bendice. Nehemías, capítulo 5. ¿Por qué no se pone de pie, hermanos? Simplemente por respeto a la palabra. Nehemías 5. Y si podemos, no puede seguir ante la lectura. Nehemías 5:14. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, yo y mis hermanos comimos el pan de gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí tomaron el pueblo, tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata. Aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo lo hice así a causa del temor de Dios. En la obra de este muro restaré mi parte. Y no compramos heredad y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era de un buey y 6 ovejas y cogidas. También eran preparadas para mis aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grande. Recuerden de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por esto. Hace unos meses estudié la vida de Nehemías y cómo Dios me bendijo y me habló. Y quiero, hermanos, hablar del liderazgo que tuvo Nehemías. Padre, bendice, por favor, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, por el llamado de servir, el llamado de ser siervos, el llamado de ser pastores. Señor, que nunca nos acostumbremos que es todo por gracia y que es un privilegio, Señor, tener parte en tu obra. Es un privilegio, Señor, ser líderes espirituales, no solamente como pastores, pero también como esposos, como padres. Bendice esta enseñanza, úsala, Señor, para tu gloria. Te lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Señor. No voy a elaborar la historia de Nehemías y cómo Dios lo movió de ser copero del rey a ser gobernador allí en Judea, en Israel, en Jerusalén, después de la cautividad babilónica. Pero quiero que veamos, hermanos, ¿por qué Dios bendijo el liderazgo de Nehemías? Y quiero elaborar algunas verdades que ustedes ya conocen, pero es bueno ser recordados. Miren Nehemías, ahora capítulo 2, Nehemías capítulo 2, dice allí en el versículo 8, mi carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Ahora, la frase, la buena mano de Dios, describe también la vida de Esdras, y es un estudio bien precioso el libro de Esdras. Pero también, hermanos, sobre Nehemías estaba la benéfica mano de Dios en su vida. Y hermanos, es lo que tú y yo ante todo necesitamos, esa benéfica mano de Dios en nuestras vidas. Por eso Dios bendijo el liderazgo de Nehemías. Y como dijo el hermano Johnson, el que hace la obra en el corazón de otros es Dios. Pero tú y yo, hermanos, tenemos que tener esa
buena mano de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿qué significa la mano de Dios en tu vida? Bueno, significa que el favor de Dios está en tu vida. El favor de Dios está en tu vida. Ahora, estamos bajo gracia, claro que sí, y hay favor de Dios en cuanto a mi vida cristiana, en mis oraciones, pero hermano, pero que Dios ponga su favor en mi vida. ¿Por qué? Porque tu vida le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está de acuerdo cómo vives tu vida, está de acuerdo en cómo tú estás guiando la iglesia. Eres un líder que Dios ha dicho: yo quiero poner mi buena mano sobre su vida, porque me agrada cómo está guiando, me agrada cómo está enseñando, me agrada su espíritu, me agrada su humildad, porque Dios da gracia al humilde. Y hermanos, esa mano de Dios en tu vida, en mi vida, es lo que ante todo nosotros necesitamos, porque es lo que prospera, es lo que bendice, es lo que enriquece, es lo que fortalece nuestras vidas. Me encanta lo que dice allí en Salmos, amor, capítulo 89. Hermanos, necesitamos la buena mano de Dios sobre nuestras vidas. Y en esa manera, hermanos, igual como cuando dice la Biblia que todo lo que hacía José, Dios bendecía. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Y hermanos, y así debe de ser nuestra vida y ministerio. Todo lo que emprendemos, todo lo que comenzamos, todo lo que realizamos, en cada enseñanza, en cada decisión, que esté la benéfica mano de Dios en nuestras vidas. Dice allí en Salmos 89, en el versículo 20: hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Por eso, hermanos, el liderazgo de Nehemías fue un liderazgo que Dios bendijo, porque la buena mano de Dios estaba sobre Nehemías. Pero quiero que veamos un ejemplo más de la vida de Esdras. Miren conmigo Esdras, el capítulo 7. Esdras, capítulo 7. Ahora, en la vida de Esdras es lo que fue sobresaliente en su ministerio. Recuerda que él era levita, era un sacerdote, pero lo que sobresale en la vida de Esdras era la buena mano de Dios sobre él. Dice allí en Esdras capítulo 7, dice la palabra de Dios en el versículo 6: Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios le había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Versículo 9, porque dice: el día primero del primer mes fue principio de la partida de Babilonia, primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él, que dice, la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para hacer en Israel sus estatutos y sus decretos. Hermanos, la razón que la mano de Dios estaba sobre Esdras, hermanos, era por la clase de relación que él tuvo con la palabra de Dios. La palabra ahí inquirir, hermanos, quiere decir buscar con frecuencia. Hermanos, ahora él preparó su corazón. La palabra preparar allí, hermanos, habla de arreglar, habla de dirigir, habla de hacer provisión. Hermanos, debemos nosotros tener esta clase de relación con la palabra de Dios, que mi corazón constantemente lo arreglo, lo dirijo para que su palabra me hable, y hacer provisión en mi corazón para que la palabra de Dios a mí me transforme, para que yo pueda, hermanos, cuando me pare delante de la iglesia que Dios me deja pastorear, de parte de Dios, yo les traiga palabra de Dios, no opinión mía, no, de parte de Dios. Es la palabra que Dios tiene para ustedes. Es la razón que la mano de Dios tuvo sobre estas. Inquirir, como dije, habla de buscar con frecuencia.
Habla de buscarla con cuidado, de estudiarla. Lo que hagas con la palabra de Dios determina lo que Dios hará contigo. Por eso, hermanos, la mano de Dios estuvo sobre Esdras. Y por eso, hermanos, también no hay duda que la mano de Dios estuvo también sobre la vida de Nehemías. Esdras no solamente preparó su corazón, inquirió, pero también él dice la Biblia que él para cumplirla. Hermanos queridos, y lo dijo bien el hermano Johnson, a veces como pastores ya llegamos a cierta edad que dejamos de crecer, dejamos, hermanos, de ser diligentes en poner en práctica lo que Dios a nosotros nos ha enseñado. Hermanos, no. Una pregunta: ¿estás memorizando tú la palabra de Dios? ¿Estás tú creciendo en la palabra de Dios para poder ver con ojos espirituales, para poder discernir lo que el Espíritu Santo a través de este libro está enseñando, para que nosotros podamos ser usados por Dios en predicar la palabra de Dios? La buena mano de Dios sobre Esdras. Pero en siguiente lugar, hermanos, ¿por qué Dios bendijo su liderazgo? Porque Esdras fue un hombre de oración. Disculpe, Nehemías fue un hombre de oración. Nehemías 1, versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Algo impactante de este pasaje de Nehemías: el sufrimiento y el dolor de otros lo llevó a buscar a Dios en ayuno y oración. Y hermanos, y si tú estudias Nehemías, vemos que este varón desarrolló una vida de oración. Lo ves constantemente en comunicación con Dios. Lo ves en todos, llevando todo a Dios en oración. Hermanos, la vida de oración de Nehemías hizo toda la diferencia. Querido varón, ten una vida de oración. Pasa tiempos largos en oración. Pasa tiempos de ayuno buscando el rostro de Dios. Hermano querido, es la verdad, digo John Rice, todo fracaso es un fracaso por la falta de oración. Toda mala decisión que tomamos es por la falta de orar. Y en todo, hermanos, vemos a Nehemías orando, y por eso Dios movió, Dios obró en gran manera. Su oración movió a Dios a obrar a favor de su pueblo. Su oración movió a Dios a que Dios hiciera una gran obra en su pueblo. Hermanos, este varón era un varón de oración. Querido varón, sé un hombre que aprenda a interceder. Sé un hombre que pasa tiempos en oración. Porque, hermanos, créeme, nosotros como varones de Dios, a veces descuidamos esa vida de oración por ocupación, la descuidamos por actividad. Querido hermano, no dejes tu lugar de oración. Ten una vida de oración. Pero sigamos adelante, hermanos. Mira conmigo Nehemías capítulo 5. Por eso, hermanos, Dios bendijo ese liderazgo de Nehemías, la benéfica mano de Dios en su vida, porque era un hombre de oración. Pero también, hermanos, Nehemías llevó a cabo su liderazgo con el temor de Dios. Llevó a cabo su liderazgo con el temor de Dios. Mira lo que dice ahí, Nehemías 5, versículo 15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata. Aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así, a causa, que dice, del temor de Dios. Hermano querido, nosotros debemos caminar cada día
discerniendo el temor de Dios todo el tiempo. Mira conmigo un pasaje que me ha impactado, el libro de Isaías capítulo 11. Debo de andar constantemente en el temor de Dios. He estado estudiando el libro de Proverbios porque los estoy enseñando en nuestra iglesia. Y Charles Bridges escribió un libro de Proverbios, precioso libro, un comentario de los Proverbios, Charles Bridges. Y él dijo algo que nunca había pensado, que el temor de Dios y el sellero del Espíritu Santo van de la mano. Nunca lo había percibido. Y fíjense lo que dice Isaías 11. Aquí está describiendo el carácter de Jesucristo. Y dice versículo 2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, hablando de Jesús, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de qué, hermanos, de temor de Jehová. Y lo dice versículo 11, versículo 3, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Hermanos, entonces como varón de Dios, yo debo de discernir siempre el temor de Dios, debo de percibir siempre el temor de Dios en todo lo que enfrento, en todo lo que hago, en cada decisión, consciente del temor de Dios, para que así, hermanos, con el temor de Dios, tomo decisiones. Con el temor de Dios me abstengo de caer en pecado. Con el temor de Dios me paro a predicar este libro. No mis ideas, no mi opinión, pero lo que dice Dios en su palabra. Con el temor de Dios dirijo a la iglesia a tomar decisiones. Con el temor de Dios dirijo a la iglesia a comenzar ministerios nuevos. Hermanos, debe de ser todo hecho con el temor de Dios. No sé tú, hermanos, pero yo no quiero ni pensar de perder su buena mano. No quiero ni pensar de que Él remueva su buena mano de mi vida. Con temor de Dios debemos actuar y ministrar, hermanos queridos. Y que mi liderazgo no es un liderazgo que lastima, un liderazgo que abusa, porque tengo temor de Dios. Lejos de mí de buscar el aplauso, de buscar sobresalir, hermanos, de buscar otra cosa más que la gloria de Dios por el temor de Dios. Por eso Dios bendijo el liderazgo de Nehemías. Llevó a cabo su liderazgo con el temor de Dios. Pero sigamos adelante, hermanos. Nehemías 2, favor, Nehemías 2. ¿Por qué Dios bendijo el liderazgo? Mira, hermanos, somos llamados a ser líderes. Amén, hermanos. Eres el valor que Dios puso sobre esa iglesia. Eres un líder. Y muchos de los fracasos, hermanos, en las iglesias es por mal liderazgo. Es por liderazgo incorrecto, hermanos. Por eso perdemos personas de iglesia. Por eso perdemos la bendición de Dios, por tener un liderazgo incorrecto. Dice Nehemías 2, favor, ahí en el versículo 11. Después que el rey le dio permiso de regresar a Jerusalén, le concedió lo que le pidió para que le apoyara, para tomar madera, para poder construir el templo. Después que Dios le dio gracia delante del rey, Nehemías se fue a Jerusalén y él visitó a los muros, la ciudad, y vio los muros, y después él buscó a líderes del pueblo. Y nota lo que dice ahí, hermanos, en el versículo 17. Les dijo: pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y así mismo las palabras que el rey me había dicho, dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Hermanos, Nehemías tenía bien claro lo que Dios quería que él hiciera, y él lo transmitió al pueblo. Man. Hermanos, mire, por eso tú y yo debemos ser hombres, hermanos, con visión.
Hombres con visión, hombres que han estado delante de Dios y Dios te ha mostrado, hermanos, claramente lo que tú debes hacer. Te ha mostrado claramente el ministerio que tú debes de llevar a cabo. Y hermanos, y con claridad de parte de Dios, sabes claramente lo que Dios te ha llamado a hacer, en edificar esa iglesia, en discipular a los convertidos, en comenzar iglesias, en enviar a misioneros. O sea, Dios te ha dado a ti claramente que lo que Él quiere que tú hagas, hermanos, y tú debes de ser un varón con visión, un hombre que está bien comprometido a realizar lo que Dios le ha llamado a hacer. Y así, en esa manera, hermanos, puedes tú transmitir esa carga y esa visión a otros, porque el liderazgo, hermanos, lleva al pueblo a donde Dios le está llamando, a donde Dios quiere que lleve el pueblo. Debemos ser esa clase de líderes, hermanos queridos. Tristemente, hermanos, mucho del liderazgo nuestro es a la y se va. No tienes un plan claro para tu iglesia, no tienes un programa claro para tu iglesia, no simplemente predicas, tienes cultos, pero no tienes tú claro en cuanto a cómo vas a alcanzar toda esa ciudad, cómo vas a realizar la gran comisión, cómo vas a edificar a tu iglesia. Hermano querido, sé un varón que Dios le da visión, que Dios le guía. Y hermanos, y sé ese varón que guía a la iglesia a hacer la voluntad de Dios. Porque tienes bien claro lo que Dios quiere que hagas y cómo hacerlo. Si en tu lugar, hermanos, porque Dios bendijo el liderazgo de Nehemías. Miren conmigo versículo 19. Pero cuando lo oyó Sanballat, Horonita, tuviese siervo